tenemos que hablar del Galaxy S21 FE. Sí, un teléfono que salió hace años, pero que en 2026 es todavía de los más buscados. Pero aquí viene la verdadera pregunta: ¿sigue siendo la mejor ganga del año o ya hay opciones que lo superan por el mismo dinero? Quédate hasta el final, porque este clásico de Samsung todavía te puede sorprender. El Samsung Galaxy S21 FE salió en 2022 y en su momento llegó a competir con los mejores gama alta de su año, y como no, su pantalla, procesador y apartado fotográfico eran muy sólidos. Sin embargo, aunque hayan pasado ya casi 4 años, no sea el más potente del mercado y haya perdido protagonismo, en 2026 hay algo que lo mantiene vivo: la experiencia que ofrece por su precio de venta actual, siendo un detalle interesante, ya que mientras muchos celulares más recientes apuestan por números llamativos en sus fichas técnicas, el S21 FE apuesta por equilibrio real. Además, cuando escuches cuánto cuesta, vas a entender por qué sigue dando de qué hablar, ya que para muchos es lo que realmente importa: el precio, el cual ronda en los mercados de segunda entre 160 y 180 dólares. Claro, dependiendo de la versión y ofertas del momento, lo que hace que las reglas de juego cambien un poco, debido a que por ese dinero la mayoría de opciones nuevas pertenecen a la gama media económica, teléfonos que sí cumplen, pero que muchas veces sacrifican materiales, rendimiento o cámaras para mantener ese precio competitivo. En cambio, el S21 FE fue diseñado como un gama alta desde el inicio, puesto que no nació para ser barato, simplemente el tiempo lo volvió una ganga, y eso se nota porque cuando lo tienes en la mano no se siente como un teléfono de menos de 200 dólares, por lo que es aquí donde entramos a hablar de su diseño, el cual no intenta llamar la atención con exageraciones ni acabados brillantes, por lo que su estilo se inclina más a uno limpio, minimalista y clásico. Eso sí, eso no quiere decir que pase desapercibido, debido a que gracias a su módulo de cámaras integrado en la parte trasera, tiene una identidad propia. Y hablando de su parte trasera, esta es de plástico. Lo sé, algunos pueden pensar que esto le hace perder ese toque premium que uno espera en un gama alta. No obstante, basta con tenerlo en la mano para notar que está muy bien construido, siendo sólido, ligero y cómodo de sostener para algunos. En pocas palabras, puede que no tenga el diseño más moderno de 2026, pero sigue teniendo presencia. Sin embargo, sé que este punto es subjetivo, ya que a algunos sí les puede gustar y a otros no. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Eres fan del diseño del S21 FE o consideras que hay mejores? Te leo en los comentarios. Ahora bien, si su diseño no te convenció, espera ver este otro apartado donde se luce su pantalla, que sin exagerar es uno de los principales motivos por los que todavía vale la pena, ya que estamos hablando de un panel de 6.4 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz en su tasa de refresco. Y aunque hoy en día ya vemos algunos gama media con pantallas de 120 Hz, sus precios suelen ser muy elevados comparados con este dispositivo. Por otro lado, no se puede negar que la pantalla del S21 FE sigue ofreciendo colores intensos, un brillo decente y el típico contraste que Samsung sabe ofrecer en sus pantallas AMOLED, por lo que ver series, jugar o simplemente navegar por redes sociales se siente fluido y agradable. Además, los marcos están bien aprovechados y la experiencia multimedia sigue siendo disfrutable, lo que a veces te puede hacer olvidar que estás usando un teléfono que cuesta menos de 200 dólares en 2026. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque una buena pantalla necesita una buena potencia que la respalde. Así que la verdadera pregunta es: ¿sigue rindiendo bien después de casi 4 años? Este modelo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 888, un chip que en su momento impulsó varios gama alta, y aunque ya no estamos ante el más nuevo del mercado, en el uso diario sigue ofreciendo una experiencia sólida para redes sociales, navegación, consumo de contenido y juegos casuales. El teléfono responde con fluidez, ya que las animaciones se sienten estables y el cambio entre aplicaciones es rápido. Ahora bien, siendo realistas, no es un chip pensado para competir con los procesadores más recientes en juegos exigentes. Puede moverlos, sí, pero no con la misma eficiencia energética ni estabilidad que los modelos actuales de gama alta. Aún así, para la mayoría de usuarios que buscan un teléfono equilibrado para el día a día, el rendimiento sigue siendo más que suficiente. Y claro, tanta potencia en un cuerpo compacto siempre nos
nos lleva a la misma duda: ¿qué tal se comporta la batería en 2026? En cuanto a la batería, el Samsung Galaxy S21 FE monta una de 4500 mAh, la cual no suena tan impresionante teniendo en cuenta que el estándar en la actualidad muchas veces suele ser de 5000 mAh. No obstante, no significa que tenga un mal rendimiento, ya que con un uso normal puede darte una jornada completa sin mayores problemas. Eso sí, si eres de los que juega bastante o exprime los 120 Hz al máximo brillo, la autonomía puede bajar. Por otro lado, la velocidad de carga se queda en 25 watts. Está bien, sé que no es la más rápida del mercado actual y posiblemente si vienes de celulares con velocidades superiores, la sientas muy lenta. Sin embargo, en el día a día cumple. Ahora, hay algo incluso más importante que la batería cuando hablamos de un teléfono lanzado en 2022. Sigue siendo buena idea comprarlo pensando en el software, porque aquí es donde muchos empiezan a dudar, por lo que llegamos a un punto que puede ser relevante si esto te interesa: las actualizaciones, las cuales por compromiso de Samsung se designaron 4 años para el sistema operativo y 5 años para los parches de seguridad. Así que, siendo totalmente transparente, teniendo en cuenta que este modelo salió en 2022, ya estamos entrando a su etapa final de soporte, es decir, no es un teléfono que debas comprar si piensas en muchos años de actualizaciones. Sin embargo, eso no significa que se vuelva inutilizable. En 2026 todavía se mantiene perfectamente funcional, ya que las aplicaciones funcionan bien, el sistema es estable y la experiencia fluida, por lo que para muchos puede ser irrelevante la falta de soporte, debido a que si se puede usar, no se hacen problemas. No obstante, hay algo que sí o sí todos siempre buscan: el desempeño del apartado fotográfico, siendo uno bastante equilibrado, contando con un sensor principal de 12 megapíxeles, un ultra wide también de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles, que si bien no son cantidades exageradas, dan una buena calidad real para las fotos casuales. ¿Es el mejor apartado fotográfico de 2026? No, pero en condiciones de buena luz, siguen entregando fotos con buen rango dinámico, colores vivos y un nivel de detalle más que suficiente para redes sociales. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su precio, pantalla, rendimiento para el día a día y sus cámaras. Puntos negativos: su velocidad de carga, su batería si eres un usuario exigente, su diseño que puede sentirse antiguo para algunos y que está entrando a su etapa final de actualizaciones. Entonces, la gran pregunta: ¿vale la pena en 2026? Si buscas una buena pantalla, cámaras cumplidoras y lo encuentras a buen precio, sí, pero si lo que quieres es lo último en software, potencia y que esté igual de barato, mira el siguiente video, donde te muestro los mejores Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2026. ¿Curioso? Dale click y descúbrelos.